Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un documento, el manual Pastoreen el rebaño de Dios. Queremos ver algunos puntos donde sus directrices internas podrían chocar, digamos, con la Constitución española y las normas europeas de derechos humanos. Exacto. Se trata de ver cómo interactúan las reglas de una confesión, pensadas para sus miembros y líderes, con las leyes civiles, con los derechos fundamentales que tenemos todos. Y sí, hay varios puntos donde esa interacción parece compleja. Vale, pues empecemos por uno bastante sensible, el manejo del abuso de menores. El manual dice que es un pecado muy grave y también un delito, e indica informar a la víctima o a los padres de su derecho a denunciar. Sí, hasta ahí parece correcto, ¿no? En línea con proteger al menor. Pero, Pero, aquí viene el matiz. El punto 14.7 dice que los responsables, los ancianos, deben llamar primero, y además dice de inmediato, a su departamento legal interno. incluso si ya se ha denunciado. Sí, incluso en ese caso, antes de cualquier otra cosa. Y ahí está la tensión, ¿no? Porque Pues porque la legislación española piensa en la Constitución, artículos 15 y 39, y las normas europeas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, suelen exigir que si sabes de un delito grave, sobre todo contra un menor, lo comuniques directa e inmediatamente a la policía y a la fiscalía. claro. Entonces, priorizar esa consulta legal interna, aunque digan que es para cumplir la ley, pues podría verse como una posible demora. Como un intento de gestionarlo dentro antes de que salga fuera, quizá. Podría interpretarse así, sí, como una dilación que chocaría con ese deber legal de denunciar sin tardanza. Entendido. Es una diferencia de procedimiento con posibles implicaciones legales serias. Otro tema que se menciona es la expulsión o desasociación y el aislamiento social que viene después. Ajá. El manual lo detalla. Si hay pecado grave sin arrepentimiento o por ciertas acciones voluntarias, te expulsan o te desasocian. Luego hay un anuncio público y, se limita muchísimo el trato social. Muchísimo. El manual llega a decir en el punto 12.17.1 que no se debe tener trato social y en otro punto, el 20.41, que ni siquiera se hable con la persona al transportarla. Es muy estricto. La justificación, Proteger, dicen, la pureza de la congregación y, bueno, motivar a la persona a arrepentirse. pero esto del aislamiento tan severo, el shunning, ¿cómo encaja con los derechos? Pues ahí está el posible choque frontal. Hablamos de derechos como la libertad de asociación, la libertad religiosa, artículo 22, 16 de la Constitución, 9 y 11 del Convenio Europeo, y también el derecho a la vida privada y familiar, artículo 18 de la Constitución, 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la propia dignidad humana, artículo 10. Claro, es que esa presión social, familiar, puede ser tremenda. Exacto. Podría verse como una coacción que limita esas libertades de forma desproporcionada, más allá de lo que ampararía la libertad religiosa como tal. Y muy relacionado con esto está la apostasía, ¿verdad? Efectivamente. Si alguien difunde ideas contrarias o causa divisiones, se le considera apóstata, y eso puede llevar a la expulsión y a todo este aislamiento que comentábamos, todo para mantener la unidad doctrinal. Y esto nos lleva de cabeza a la libertad de expresión y de pensamiento. Artículo 20 de la Constitución, 10 de la Carta de la UE. Penalizar tan duramente la disidencia interna o simplemente expresar dudas, pues plantea una pregunta seria, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde llega la libertad de conciencia individual dentro del grupo? Exacto. ¿Cuándo choca con el derecho fundamental a expresarse sin miedo a esas represalias sociales tan drásticas? Pasemos a otro punto, la homosexualidad. El manual usa términos muy fuertes, la llama forma repugnante de pornografía e impureza grave con avidez, y dice que requiere atención judicial interna. Sí. Y aquí el conflicto con la ley parece muy directo. El principio de no discriminación por orientación sexual está protegido en España, artículo 14 de la Constitución, y en Europa, artículo 21 de la Carta. Entonces, esa clasificación y ese trato chocan, potencialmente. Usar ese lenguaje y someter a personas LGTBIQ+ a procesos disciplinarios internos por su orientación afecta su dignidad, su vida privada y entra en conflicto con esa protección legal contra la discriminación. Vale. Y por último, la situación de los extranjeros sin papeles. El manual limita ciertos privilegios o roles internos como ser anciano, siervo ministerial o precursor. Ajá. Si la persona no tiene residencia legal o está tramitándola, si se la deniegan, pierde esos requisitos. Y la justificación que dan es la obediencia a las leyes del país y mantener una buena reputación.
¿Y esto cómo se ve desde fuera, legalmente? Pues a ver, vincular esos roles internos solo al estatus migratorio, que a menudo es una infracción administrativa, no un delito penal, podría interpretarse como una forma de discriminación. Las leyes de igualdad, de nuevo el artículo 14 de la Constitución o el 21 de la Carta, prohíben discriminar por muchas razones, incluida la condición social o personal. O sea que podría ir más allá de la simple obligación de cumplir la ley. Podría argumentarse eso, sí, que la norma interna es más restrictiva de lo necesario para simplemente obedecer las leyes civiles. Bueno, después de este repaso, queda bastante claro que hay una tensión ahí. Por un lado, aplicar normas internas basadas en creencias religiosas. Por otro, las leyes y los derechos fundamentales que nos protegen a todos. Exacto, es un equilibrio muy delicado, como se refleja en las propias referencias del manual que mencionan la sumisión a las autoridades, pero también la primacía de sus normas internas. Quizá la reflexión final, para darle una vuelta, es ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto la autonomía que se da a los grupos religiosos debe ceder cuando sus normas internas tienen consecuencias tan reales, tan severas en la vida de la gente? Sobre todo cuando afectan derechos que la ley civil garantiza universalmente. Justo. Es la gran pregunta, compleja y desde luego sin una respuesta fácil.